cualquier alteración que afecte entre la cuarta a la octava semana va a ser causal de la sindactilia, que es la malformación congénita más común de la mano. Y otra cosa que quizás es menos conocida o quizás por la complejidad son lo que se denominan centros de señalización, como lo vemos acá, que son estos tres. ¿Cuáles son las comisuras más afectadas? Como vemos en la representación, la más afectada es la tercera comisura, que se lleva hasta el 50% de la frecuencia. Un caso que en la práctica nuestra fue frecuente, porque el Garrahan es el hospital más grande de pediatría de Argentina y porque el centro de derivación es esto que es el síndrome. Recibíamos muchos pacientes con síndrome de Apert. Bueno, estos son gráficos en donde observamos, digamos, la complejidad de las manos de tipo 3 de Apert. Ya pasando a lo que son las polidactilias, que también son las que siguen en frecuencia, estas polidactilias se pueden dividir. Para ir finalizando, vamos a hablar sobre, o le voy a presentar algo sobre hipoplasia del pulgar, que en realidad es un concepto como que uno lo toma como algo meramente pequeño, pero como vemos en la definición, es un espectro de deficiencias congénitas que afecta al pulgar, y este es el resultado con su seguimiento a 2 años, en donde vemos que consigue oponer, esta es la función que tiene actualmente. ¿Y por qué hablamos de la plasticidad neuronal? Porque entra en juego para saber en qué momento es el ideal o cuál es el momento ideal para realizar una pulgarización del índice. Martín, te quería preguntar sobre un paso un paso técnico de la pulgarización que yo creo que es bastante complejo y que creo que es importante que quede claro, que es esa hiperextensión de la metacarpofalángica. Mi nombre es Martín Pastrana, yo me desempeño especialmente en la práctica privada, hago miembro superior, no solamente pediátrico, sino miembro superior adulto y pediátrico. Eh, Trabajé hasta el año 2024, el 31 de diciembre, en el Hospital Garrahan, por eso es que está puesto en las diapositivas y porque es el lugar al que le debo toda la parte pediátrica. Por cuestiones familiares tuve que discontinuar. Después tengo mi práctica acá en Capital Federal y en zona norte de Gran Buenos Aires. Eh, También opero en las provincias y bueno, y con orgullo pertenezco a lo que es el laboratorio para el estudio del aparato locomotor, que es de la primera cátedra de anatomía de la Universidad de Buenos Aires, que es donde desarrollamos la parte de investigación junto a otros colegas y bueno, nuestro maestro que es el doctor Seidman. Ya no aguantamos. Así que bueno, si te parece voy comenzando. Sí, Martín, puedes empezar. Bueno, muy bien. Y agradecerle a todos los que están presentes hoy. Charles Mayo consideraba que el resultado más importante de cualquier cirugía es el retorno del paciente a su vida normal. Es así que planteé como objetivo de esta clase simple, que es el realizar un repaso del origen embriológico de las malformaciones, describir las principales entidades congénitas de la mano, esto en base a la frecuencia especialmente, y las consideraciones quirúrgicas que me parecen importantes para tener presente en las mismas. Desde el punto de vista de la embriogénesis, como acá lo vemos y tomamos como punto de inicio la gestación, todo se va a desarrollar entre los días 26 y 52, como lo vemos en la línea de tiempo esta. Al día 26, con un embrión de apenas 4 milímetros, ya comienzan a aparecer el esbozo del miembro superior y entre un día y 2 días posteriores comienza a aparecer el esbozo de lo que es el miembro inferior. Ya con un embrión de 43 días, o sea, la cuarta semana aproximadamente, con 20 milímetros de longitud, ya eso progresa y ya el miembro superior es más que un vestigio, sino de que es bastante precario. Están formadas las manos, están formadas los dedos, pero no hay separación de estos. Mientras que ya avanzándose el día 52, ya con un embrión de 24 milímetros aproximadamente, ya el miembro superior se encuentra totalmente conformado, con los dedos separados, y esto es muy importante tener en cuenta de que cualquier alteración que afecte entre la cuarta a la octava semana va a ser
causal de la sindactilia, que es la malformación congénita más común de la mano. Hay que tener presente acá el papel de lo que se denomina proteína morfogenética ósea de tipo 4, ya que esta sería la responsable de la sindactilia, porque es la encargada de generar de inducir a la apoptosis de lo que es la membrana interdigital, razón por la cual si esta no se expresa en forma correcta, van a permanecer unidos los dedos. Y otra cosa que quizás es menos conocida o quizás por la complejidad son lo que se denominan centros de señalización, como lo vemos acá, que son estos tres. En el caso de la cresta ectodérmica apical, esta es la encargada de desarrollar el miembro superior desde proximal, y los inferiores también, pero estamos hablando de superior, de proximal a distal. Es decir, de que cualquier alteración a nivel de la cresta apical va a impedir la formación y esta es la que va a desencadenar las agenesias del miembro. Continuando con la zona de actividad polarizadora, esta es la encargada de desarrollar el miembro superior en el sentido radiocubital, razón por la cual cualquier alteración o duplicación especialmente va a ser la causal de lo que se denominan polidactilias o las manos en espejo, como para dar algunos ejemplos solamente. Y está el centro de señalización tipo Windlass, que es el encargado del desarrollo del miembro o de la diferenciación entre lo que es la palma y el dorso, razón por la cual cuando ésta se encuentra alterado o inhibido, vamos a tener lo que se denominan miembros biventrales o común, por ejemplo, en el síndrome uña rótula. La epidemiología de la sindactilia, bueno, es la anomalía congénita más frecuente, está presente en uno cada 1000 recién nacidos vivos aproximadamente, es bilateral en el 50% de los casos y eso es importante tenerlo presente, al igual que es autosómico dominante con una penetrancia que varía de entre el 10 al 40%, razón que justifica su predominio en el sexo masculino 2-1 respecto al femenino. ¿Cuáles son las comisuras más afectadas? Como vemos en la representación, la más afectada es la tercera comisura, que se lleva hasta el 50% de la frecuencia, la cuarta comisura el 30%, la quinta comisura el 15%, la segunda comisura, disculpe, el 15%, y la primera comisura, que es la menos frecuente, el 5% de los casos, y está reservada casi especialmente a los casos sindrómicos. Utilizamos esta clasificación que es la que todos conocen, que las dividen en simples, aquellas que pueden ser incompletas, en donde hay permanencia de parte de la membrana interdigital, y a la completa, en donde está presente hasta la punta del dedo la membrana interdigital, pero es solamente una unión de partes blandas. La compleja, que simplemente se suma la fusión de las falanges a nivel distal especialmente, y la complicada, que se agregan falanges transversas o huesos transversos y está reservada especialmente a casos sindrómicos. Dentro de lo que son las consideraciones técnicas a tener presente antes de encarar este procedimiento y especialmente para hablarlo detalladamente en la consulta con los padres, es que la sindactilia hay que considerarla como una falta de piel que es variable. Acá vemos el ejemplo en forma individual, la medición del dedo anular, que nos marca 6 centímetros, del dedo medio 6 centímetros, quiere decir que la sumatoria sería 12 centímetros, y acá vemos la medición de los dedos combinados, en donde la medición da de 9 centímetros aproximadamente de diámetro, razón por la cual podemos decir que mínimamente tenemos un 25% menos de tejido que vamos a tener que contemplar para realizar la reparación correspondiente de los tejidos. Otra de las consideraciones técnicas es dónde planificar o cuál sería la profundidad de las comisuras. Es así de que en una mano normal vamos a ver tomando como reparo el pliegue distal palmar y el pliegue interfalángico proximal, vamos a observar que el pliegue proximal de los dedos y el inicio de la comisura se encuentra aproximadamente al 50% de distancia entre las dos referencias que había mencionado previamente. Eso es para tenerlo presente, para poder planificar una comisura de una profundidad adecuada. Otra de las consideraciones técnicas es la de tener presente que la comisura tiene una forma de reloj de arena, que tiene una inclinación que va de próximo a distal y que va del dorso a la palma
con una angulación que varía entre los 40 a 45 grados y que debemos emular para lograr una estética adecuada. Y otra de las cosas a tener presente en este tipo de casos es disculpe, es que no debemos sobrepasar la línea media del dedo, ¿sí? Esta es la planificación. Generalmente nosotros no solemos utilizar este tipo de colgajo, que es la más simple de todas, pero para que sirva de ejemplo, teniendo en cuenta también la profundidad de la comisura que habíamos dicho, este colgajo volar, no, que en este caso es de base proximal y de vértice distal, no puede sobrepasar la línea media del dedo como está marcado acá. Mientras que si vamos al dorso, no debe sobrepasar los 2 tercios de longitud de la falange como lo estamos viendo acá. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque que en este caso es el colgajo trapezoidal o rectangular dorsal, que es el más simple de todos. ¿Y cuál es la causa de eso? Porque, como vemos acá, este es una disección anatómica, digamos, del aporte vascular volar y después del dorsal, y acá, como vemos señalado, las arterias cutáneas y el afluente o arteria comisural que conecta la vascularización tanto volar como dorsal y que nos va a permitir avanzar hasta un máximo de lo que habíamos mencionado para evitar la necrosis o el sufrimiento de nuestro colgajo. Es así que en base a esto, planteando como un algoritmo terapéutico, ante cualquier sindactilia nos debemos plantear si estamos ante una sindactilia simple, compleja, complicada o si hay o no contractura de las partes blandas. Y vamos a dividir la conducta de acuerdo a que esté la primera comisura afectada o los dedos o todo. En el caso de la primera comisura, si ésta se encuentra afectada en forma leve a moderada, puede ser solucionada mediante setaplastias o injertos de piel o colgajos rotatorios, que en la práctica nuestra mayoritariamente realizábamos el colgajo lateral del rotatorio del borde radial del índice, mientras que en el caso de las contracturas severas se agregan los colgajos pediculados o libres, más la liberación de las partes blandas y la elongación o tenotomía de las estructuras comprometidas. En el caso de los dedos, ya hablando, los dedos trifalángicos, esto también generalmente con setaplastias o injertos de piel, por lo que habíamos dicho de ese déficit del 25% de la piel, son los que más utilizamos, y más la utilización de este colgajo comisural, que era el que habíamos visto inicialmente, que varía. Actualmente nosotros realizamos un colgajo estrellado, que es el que nos permite mejor cobertura tanto a nivel de palmar como a nivel dorsal, pero también pueden aparecer los colgajos rotatorios en este caso. Es decir, de que siempre hay consultas que van a realizar los padres respecto a cuál es la edad a operar, y esto la verdad que la literatura varía, pero nosotros tomamos como referencia los 12 a 15 meses, que es lo que sugiere Tonkin inicialmente, aunque hay autores como en el caso de Slotolov que sugiere que entre los 6 a 12 meses debieran realizarse los procedimientos de separación de los dedos laterales, y la explicación está en esto porque el orden sería primero los laterales, porque son los que generan, al ser más cortos que los dedos centrales, generan contractura y deformidad angular de estos, lo cual posteriormente no solamente va a llevar a la liberación de las partes blandas, sino que probables osteotomías de realineación. Y en segundo orden, los dedos centrales, para que nos van a permitir la amplitud de movimiento, mejorarla, la aprehensión y obviamente la estética final de la mano. Otra de las cosas que también, o sea, hablo solamente de la práctica nuestra, porque si todos se realizan a la vez o no, la verdad es que hay autores que proponen la realización en un único tiempo de las sindactiles. Nosotros nos regimos por lo que habla Upton y otros, que es el de evitar espacios interdigitales adyacentes, razón por la cual liberamos y continuamos la liberación una vez transcurrido el tiempo de revascularización. Y hay algún tipo de orden de separación en el caso de las simples, como habíamos visto ya en el ejemplo, el colgajo, en este caso triangular, volar y trapezoidal dorsal, y en el caso de las complejas, simplificar, o sea, resecar la unión ósea a nivel de la falange distal y posteriormente continuar como una simple.
Y las inmovilizaciones, siempre en población pediátrica, si bien lo puse acá, valvas, no utilizamos nunca valvas, eso para adultos, utilizamos siempre yesos hasta la cicatrización. Así, a modo de ejemplo, vamos a ir viendo, en el caso de este paciente, un paciente de 5 años, masculino, con una sindactilia simple preoperatoria, acá vemos la ausencia de la membrana interdigital a nivel de la mitad del dedo a distal. Vemos la radiografía confirmando nuevamente que es solamente de partes blandas y la parte ósea no hay ningún tipo de alteración. Y acá vemos la separación y el control postoperatorio del paciente inmediato. Otro ejemplo, un paciente de 3 años, femenino con la sindactilia compleja preoperatoria. Acá vemos tanto la parte palmar como la dorsal. La radiografía confirmando la fusión a nivel de la interfalángica distal. Y acá vemos el control postoperatorio a los 6 meses aproximadamente con ese aspecto de la mano. Vamos avanzando, un paciente de 5 años masculino con un síndrome de bridas amnióticas, bueno, esto es un caso severo, que produjo amputación de la interfalángica proximal en adelante. Acá vemos la radiografía nuevamente, confirmando eso, y acá este es como un primer paso para el paciente que también tenía afectada la otra mano. Realizamos un colgajo interóseo posterior, ¿sí? Que está descrito por Sancol inicialmente para las contracturas severas de la primera comisura, con este resultado postoperatorio. Después realizamos las elongaciones y la separación de los dígitos. Un caso que en la práctica nuestra fue frecuente porque el Garrahan es el hospital más grande de pediatría de Argentina y porque es centro de derivación, es esto que es el síndrome. Recibíamos muchos pacientes con síndrome de Apert, que consiste en la sumatoria de la craneosinostosis, o sea, que las suturas craneales se encuentran fusionadas, y la sindactilia compleja de las manos generalmente, eso sumado o no a la alteración del coeficiente intelectual del paciente. Eh, Upton las divide a este tipo de sindactilias en 3 grados. Como vemos, el tipo 1 y el tipo 2 son simple y compleja, pero de una resolución que no varía de las que vimos anteriormente. La que sí varía es la del tipo 3, que es esta mano totalmente compleja y que nos basamos en el esquema propuesto por Upton de 3 etapas, en donde, bueno, estos son gráficos en donde observamos, digamos, la complejidad de las manos de tipo 3 de Apert. Y qué es en dónde está el problema de este tipo de sindactilia. No está ni en la primera ni en la cuarta comisura, sino de lo que hablamos, esto que se denomina coalición central, que la coalición central no es otra cosa que la unión del segundo, tercer y cuarto metacarpiano, que estarían dispuestos tridimensionalmente de esta forma. Eh, en una primera etapa, lo que realizamos es la separación de la primera comisura y de la cuarta comisura, y a esta coalición pasamos a esta conformación, ¿sí? En donde realizamos un colgajo volar, levantamos todo ese colgajo y exponemos las falanges del segundo, tercer y cuarto dedo. Realizamos osteotomías, las llevamos a plano y realizamos la fijación durante un mes y medio, con una clavija transversal. Después, en un segundo paso, esto quedaría dispuesto así aproximadamente, después de la cirugía, de la primera cirugía. El segundo, el tercer y el cuarto metacarpiano, esa coalición ya no en forma de empalizada, sino en plano. Después de 4 a 6 meses, realizamos el segundo paso, que es el de la liberación de la segunda comisura y de la profundización, si hubiere que hacerla, de la cuarta comisura, para finalmente, después de 4 o 6 meses nuevamente, realizar la liberación de esta tercera comisura y la profundización, o también una osteotomía de realineación de los pulgares, porque como ustedes ven, esta es la forma, para finalizar el protocolo. Es así que tenemos, por ejemplo, este paciente de 2 años, de sexo masculino, con un APERT de tipo 3 bilateral. Habíamos visto que hasta el 50% de los casos suele ser bilateral la sindactilia, donde la verdad que es compleja imaginar
y la liberación de los dedos da un resultado funcional y estético especialmente que no es para nada satisfactorio. Acá vemos la programación, viéndola tanto en la vista lateral, frontal como dorsal digamos, el dibujo de los colgajos a tallar. Y acá vemos el control postoperatorio con el seguimiento a 4 años, donde si bien son manos que distan de la perfección, vemos de que el aspecto final es bastante satisfactorio con respecto a ir liberando de a una y sin tener esa función de aplanamiento de la coalición central. Ya pasando a lo que son las polidactilias, que también son las que siguen en frecuencia, estas polidactilias se pueden dividir en postaxiales o cubitales, en preaxiales o radiales y en las centrales, que son las menos frecuentes y que es las que se dan en la mano en espejo. Es así de que en el caso de la polidactilia posaxial o cubital, en esto nos basamos en dos clasificaciones, que son la de Stelling y Turek, propuesta en 1963, que puede ser de tipo 1, cuando solamente hay afección o un dedo, pero es parte blanda solamente. La tipo 2, en donde ya hay, que es la que se denomina ósea incompleta, porque hay una permanencia no solamente del dedo, sino que ya tiene hueso, pero no tiene metacarpiano. Y la tipo 3 es la ósea completa, en donde ya se incluye el metacarpiano. Y a su vez hay otra, las menciono las dos porque son las que se suelen utilizar para la realización o la descripción de los trabajos científicos. En el caso de la Templeton y McKusick, que está propuesta en 1978, las divide en las tipo A, que son los dígitos completos con hueso y parte blanda, y las tipo B, que son los dígitos incompletos, similar a lo que sería una tipo 1 de Stelling-Turek. Es decir, así como hablamos de lo que eran las sindactilias, un algoritmo terapéutico, en el caso de estas polidactilias poaxiales, es tener presente el desarrollo de este dígito supernumerario que se hace presente. Este puede ser incompleto o completo, y en el caso de ser incompleto, los tratamientos comunes son las ligaduras, ya sea con sutura o con clip, al nacer del paciente. Ya vamos a ver en los ejemplos. Y en el caso de ser completa o en el caso del fracaso de las ligaduras, el tratamiento es la resección quirúrgica con o sin reconstrucción, o sea, son a demanda. ¿Cuándo? Generalmente a partir de los 12 meses. Así como a modo de ejemplo, paciente de 5 años, sexo masculino con una polidactilia posaxial, como la vemos acá, la imagen preoperatoria, vemos de que en la radiografía estamos hablando de una Stelling y Turek 3 porque tiene ya el metacarpiano en esta región y a nivel de la izquierda y de la derecha una Stelling y Turek 2 en donde básicamente una falange flotante. eh, y después en base, ¿qué es lo que nos dice la literatura respecto a este tipo de cuestiones? En este trabajo de Watson, que fue un trabajo prospectivo, contemplando polidactilias posaxiales de tipo B de Templeton y McKusick, sobre 11.161 recién nacidos vivos, 21 pacientes presentaron este cuadro, o sea que su incidencia era de 1 sobre 531, realizando ligadura con sutura solamente, o sea, en la base del dígito, suturar y cerrar el hilo. Y eso determinó de que buenos resultados en la serie y en el seguimiento de los autores, pero hasta un 5% de revisión. En este otro trabajo de Mills, retrospectivos y tomando también el tipo B de Tentan y McKusick, y excluyendo aquellos que la base fuese superior a 6 milímetros, en 132 pacientes realizando ya no la ligadura con sutura, sino la ligadura con clip, también obtuvieron buenos resultados, pero vieron que si bien tenía como parte positiva el bajo costo, ya en este caso subían a un 7% los casos a revisión. Finalmente, Ginger en este trabajo retrospectivo con 32 pacientes, de los cuales 53 tenían polidactilia posaxial y con un seguimiento a 5 años, evaluando tanto los Stelling y Turek tipo 1, en donde se realizaron resecciones simples, y en los tipo 2 y 3, en donde se realizaron la reconstrucción de partes blandas, determinaron de que en el seguimiento lo que recomendaban era la cirugía directamente porque los casos, especialmente revisiones, lo que habíamos visto en los dos trabajos anteriores, se debían
o a alteraciones estéticas o a neuromas o a la formación de quistes en el sitio de la resección, razón por la cual terminan decantándose por la parte quirúrgica. En el caso de las polidactilias preaxiales o radiales, estas están clasificadas por Basel en 7 diferentes tipos, de las que acá las vemos a todas desglosadas, de las cuales las dos más frecuentes son la tipo 4, que se lleva el 43% de los casos en la serie, y la tipo 7, que es la del trifalangismo, que se lleva el 20% restante. Es así de que proponemos como algo, o lo propone especialmente el autor como algoritmo terapéutico ante una polidactilia preaxial, determinar el grado de desarrollo del pulgar bífido, ¿sí? Y en base a eso vamos a ver si este es incompleto o completo. Si es incompleto, un tratamiento similar al que se había propuesto con las polidactilias poaxiales cuando al nacer el niño. Mientras que en el caso de ser un pulgar bífido completo, se realiza la reconstrucción de Basel y según el tipo de Basel que estemos presentes, cuando generalmente a partir del año o de los 2 años de vida. Y acá, como hemos dicho esta parte, que toda la reconstrucción va a ser en base a lo que se determine el grado de Basel que presente el paciente. Avanzamos en el caso de que sea un Basel del 1 al 4, lo que nos debemos preguntar o especialmente evaluar es la apariencia de ese pulgar bífido. Si ese pulgar es simétrico, vamos desde nada, en el caso del Basel 1, a procedimientos denominados de centralización. Ya vamos a ver un ejemplo a continuación, como es la cirugía de Virot-Cloquet o la modificación de esta. Mientras que si estamos ante un pulgar bífido asimétrico, ya lo que es mandatorio es la reconstrucción de partes blandas, realizando la resección del pulgar menor, que generalmente es el radial, la ligamentoplastia y la centralización del tendón en caso de tener que realizarla. Mientras que si estamos ante un Basel ya del 5 al 7, que comprende al metacarpiano bífido, al metacarpiano duplicado y al trinfalangismo, ya lo que debemos realizar sí o sí es la reconstrucción, que puede tener todos estos pasos o alguno de ellos, como son la resección del pulgar menor, habíamos dicho que es radial generalmente, las osteotomías de realineación, la ligamentoplastia del colateral, la centralización del tendón y la probable reconstrucción o no de la primera comisura. Es así, a modo de ejemplo, paciente de 3 años masculino con un Basel 2 preoperatorio. ¿Qué es lo que se planificó acá? La realización de un procedimiento de centralización de Virot-Cloquet. Vemos el talla, o sea, la diagramación tanto en el dorso como a nivel de la palma y del ápex del dedo duplicado. En esta observamos el levantamiento, digamos, del pliegue unguial, y acá posteriormente el tallado de lo que ya habíamos marcado que era a escindir, la realización de la resección de esta deformidad central, la colocación de una aguja de Kirchner transversal a nivel de las falanges distales del pulgar duplicado, que sirve de esqueleto para el transporte de esas estructuras. Acá vemos después ya la centralización final y el aspecto en el postoperatorio del paciente. Esta clavija generalmente la solemos retirar a las 6 semanas. Otro caso, paciente de 7 años, femenino, con un Basel tipo 4 preoperatorio. Acá vemos nuevamente el pulgar, el metacarpiano, con la duplicación tanto de la falange como distal como la proximal. En este caso, dada la edad y la deformidad, lo que se planificó es esto que está graficado acá, que no es solamente la resección del pulgar menos desarrollado, que es el radial, sino que también la osteotomía de realineación y la reconstrucción ligamentaria con ese seguimiento. Pero habíamos dicho que hay 7 tipos de Basel y vemos de que hay algunos que escapan, como cualquier patología, a esta clasificación, como es este caso, digamos, en donde no lo podemos clasificar por Basel. La conducta, cuál sería simplemente la resección de la parte blanda, digamos, porque vimos que hay una duplicación y esta es lateral al pulgar. En base a la literatura, ¿qué es lo que nos habla al respecto? La literatura, bueno, tenemos múltiples trabajos como este de Larsen, en donde
evaluó en forma retrospectiva 21 pacientes con un seguimiento de nada menos de 22 años y vio de que en este tipo de pacientes, 7 de 21 pacientes, o sea, un tercio, presentaba una insatisfacción cosmética con los resultados del procedimiento reconstructivo, llámese de la polidactilia. Y en 14 de 21, o sea que en 2 tercios de los pacientes había más de 20 grados de angulación en el seguimiento a largo plazo, razón por la cual esa es una, creo, de las premisas que uno tiene que tener en la consulta de mencionar la posibilidad cierta de procedimientos secundarios. En este otro paciente, en este otro trabajo de Goldfarb, un trabajo retrospectivo, evaluaba el tamaño, la forma y la apariencia del pulgar y en el seguimiento de 26 pacientes durante 45 meses en promedio, el autor publica resultados aceptables, pero nuevamente aparece la insatisfacción cosmética del paciente, especialmente relacionada a la angulación residual y al aspecto de ungueal, que a veces uno piensa de que personalmente que los resultados son más que aceptables y vemos de que esto no siempre se corresponde con lo que el paciente piensa en el seguimiento a largo plazo. Ya para ir finalizando, vamos a hablar sobre, o les voy a presentar algo sobre hipoplasia del pulgar, que en realidad es un concepto como que uno lo toma como algo meramente pequeño, pero como vemos en la definición, es un espectro de deficiencias congénitas que afecta al pulgar y que van desde lo que es la hipoplasia leve hasta la ausencia del pulgar, ¿sí? No hay una predisposición, un predominio del sexo en este caso, y su incidencia es relativamente baja porque estamos hablando de uno cada 100.000 nacidos vivos. Es bilateral hasta en el 60% de los casos y esto sí lo marco acá, de que en la casi totalidad, o sea, en el 80% de los pacientes, hay patologías asociadas a la hipoplasia del pulgar y solamente en 20% o menos de los casos vamos a tener una hipoplasia del pulgar aislado, razón por la cual es importante tener presente esto porque ya vamos a ver al final en los ejemplos cómo repercute en el resultado final de los pacientes. Entonces, nuevamente, yendo a lo que es un algoritmo de evaluación ante una hipoplasia del pulgar, tenemos que determinar 4 parámetros que son sumamente importantes, son acá los mencionados, que son la musculatura del pulgar, la estabilidad, la imagenología representada por la radiografía y por la ecografía. En el caso de la musculatura, tenemos que evaluar cuál es de acuerdo al grado de hipoplasia, cuál es el grado de desarrollo, de afectación de la musculatura intrínseca y extrínseca del pulgar para tener presente en la planificación, en un procedimiento o en procedimientos futuros de transferencias tendinosas. Respecto a la estabilidad, esto es quizás lo que va a marcar, no quizás, va a marcar, digamos, el futuro dentro de la clasificación que vamos a ver después en la siguiente diapositiva de cuándo realizar una pulgarización y cuándo no. En el caso evaluamos la articulación metacarpofalángica del pulgar, pero especialmente la trapecio metacarpiana, como está resaltado acá. Y esta vamos a ver, si es una articulación estable, nos decanta el procedimiento hacia la reconstrucción. Mientras que si no es estable, como vamos a ver en qué estadios no es estable, ya nos decanta el procedimiento hacia una pulgarización del índice. En el caso de la radiografía, que es lo común que todos realizamos al momento de la primera consulta, hay que tener presente que los centros de osificación, tanto del trapecio, del trapezoide y de la base del metacarpiano, recién se hacen visibles a partir del sexto año de vida, razón por la cual no sería de demasiada utilidad esto, esta es la pura verdad. Por lo tanto, ahí es donde interviene la ecografía, que sí que depende, lógicamente, es dependiente de quién lo realiza, pero nos da un parámetro de la existencia del trapecio, de la base del metacarpiano y especialmente de la dinámica de la articulación trapecio-metacarpiana, que es la que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en la evaluación para determinar el tratamiento correcto. Es decir, de que cuando vamos, para no, porque habíamos hablado de que esto no queríamos que sea una clase aburrida o que sea lo más práctica posible, no vamos a hablar ni del tipo 1, ni 2, ni el 3A de la clasificación de Blaut, que fue modificada posteriormente por Manske para la hipoplasia del pulgar.
En esto vamos a hablar solamente de lo que son los tipos 3B, en donde hay inestabilidad, como hemos dicho, de la trapecio metacarpiana, del tipo 4, que es el pulgar flotante, y del tipo 5, que es la ausencia completa del pulgar, en donde está determinada la indicación de la pulgarización del índice. En base a la pulgarización del índice, es un procedimiento complejo que básicamente ¿qué consiste? En trasladar un colgajo compuesto que está formado por el índice y la posterior realización de transferencias musculares de la musculatura intrínseca o extrínseca, ya lo vamos a ver, que tiene como objetivo principal lograr una pinza bidigital y una mejoría estética del paciente. Y acá entra un par de términos que también es importante reconocerlos, que son cuando hablamos del índice y del paciente ideal. El paciente ideal para realizar una pulgarización es aquel que presenta una hipoplasia aislada del pulgar. Ya dijimos que es menos del 20% de los casos de este tipo de paciente, que no presentan alteraciones del radio. Dijimos que del 80% o más presenta algún grado de comorbilidad y que no tenga rigidez en el índice. Hablamos de otro término que es el del buen índice, que es aquel que una vez que lo evaluamos presenta la función tanto de sus tendones como de la musculatura intrínseca, digamos, apropiada. Y un término que es el último que vamos a tocar, que es el de la plasticidad cortical o neuronal, que tiene un impacto muy grande en lo que es la toma de decisiones y especialmente en la edad de los pacientes a ser operados. Así a modo de ejemplo, este es un paciente que operamos nosotros de 2 años y medio en ese momento, masculino, con un Blood 5 y como vemos acá, una deficiencia radial. Esta es la función preoperatoria. Dejamos correr el video en donde vemos siempre realizando el examen de los pacientes y viendo la funcionalidad preoperatoria. Acá la vemos con otro tipo. Vemos la disposición acá del índice como si fuese un pulgar, ¿sí? Realizando la pinza lateral de los dedos. Y vamos a ir pasando lo que son las diferentes etapas en donde este mismo paciente ya en la sala quirúrgica, lo primero que realizamos es lo que se denomina diseño del colgajo a nivel de la piel. Y esto, como vemos acá, se dispone de un colgajo dorsal. Yo lo varío, digamos, no pero es porque me resulta más cómodo después el acoplamiento del pulgar, pero normalmente la técnica está descrita bien en el dorso, yo lo hago un poquito más hacia lateral, con un colgajo dorsal que tiene, como vemos acá, una base distal y un vértice proximal. Y también la demarcación de esto, que no es algo menor, que es el colgajo volar. ¿Por qué no es nada menor? Porque de acuerdo a dónde realicemos este colgajo, ese índice va a tener el aspecto de un pulgar, o bien va a tener el aspecto de un índice puesto al lado del dedo, puesto en el lado del pulgar. ¿Dónde debe ir este colgajo volar? Debe ir a nivel del tercio distal de la falange proximal, muy próximo a la articulación interfalángica proximal. Em, Avanzamos. En el segundo paso realizamos la elevación del colgajo dorsal, como lo vemos acá. Acá mediante los asteriscos estamos viendo lo que son las venas dorsales que normalmente se disponen de una a dos. Cuando son dos, una es más voluminosa que la otra generalmente. Y realizamos acá, como lo vemos, está demarcado el aparato extensor del índice y realizamos un plano entre estas estructuras. Em, Continuamos con lo que se denomina elevación del colgajo dorsal, en donde nos realizamos este colgajo y la disección, no solamente abarcando al índice, sino que tenemos que ver el tercer metacarpiano. Debemos identificar el parquete neurovascular, como lo estamos observando acá a través de los asteriscos, estos que estamos mostrando. eh, y posteriormente se realiza lo que se denomina disección de estos elementos vasculares. Siempre tener presente de que en el caso de agenesias severas o en el caso de comorbilidades, es común que pueda estar disminuido en su calibre, incluso ausente el colateral radial del índice, razón por la cual el paquete
digital común es el que cobra vital importancia. En el caso de la arteria, realizamos la disección, observamos el colateral cubital del índice y el radial del dedo medio, realizamos la previa prueba de clampeo, la ligadura del colateral cubital, del colateral, disculpen, radial del dedo medio y la permanencia del índice, obviamente. Y en el caso del nervio digital común, en este caso no tenemos que cortar nada, sino que con bajo magnificación, como todo lo que hacemos acá, realizamos la disección, la intraneurodisección de este y hasta qué altura, por lo menos hasta la mitad de lo que es el metacarpiano, y eso ya nos permitiría trasladar posteriormente y que no se elongue ni se termine lesionando el nervio digital. En este paso, que es el de la disección de la musculatura interósea, siempre la disección la realizamos desde distal hacia proximal, de forma extraperióstica el primer metacarpiano, realizando la disección también del aparato extensor, en el caso, digamos, verificando al que esté en el extensor propio y el común del índice, y en el caso del aparato flexor realizamos solamente la apertura de la polea A1. Acá lo vemos marcado a la musculatura intrínseca y acá la vemos ya rebatida, siempre teniendo el cuidado de la disección a nivel del cuarto proximal, que es donde recibe la inervación de la rama motora del nervio cubital. Avanzando en el procedimiento, realizamos la resección del metacarpiano, que como ustedes observan es una resección de casi la totalidad del metacarpiano. ¿Cuáles son nuestros parámetros? A nivel distal, en la fisis, que la localizamos mediante radiografía intraoperatoria, y la podemos realizar es indistinto, o a través, o con una microsierra oscilante, o simplemente por su característica y con el cuidado que merece mediante un bisturí. Lo que sí realizamos es el corte aproximal mediante una microsierra oscilante. Y acá observamos de que es casi la mayoría del metacarpiano el que se va. ¿Cuál es una longitud que nos permite a nosotros saber cuánto normalmente debemos resecar de ese metacarpiano? Sería trasladar la longitud que hay desde el ápex del índice hasta la articulación interfalángica proximal. Porque si ustedes si ustedes observan su mano, van a ver de que el pulgar aducido al segundo dedo llega hasta por debajo o incluso no supera nunca la interfalange proximal. Así que esa sería la longitud a resecar. Y posteriormente vemos acá la traslación, una vez que ya resecamos, acá vemos el metacarpiano resecado y acá vemos el estuche este perióstico. Realizamos el colapso y el transporte digital del pulgar. Pasamos a la última etapa en donde ya consiste en la fijación que sigue tres premisas. La primera premisa es que, una obviedad, que la cabeza debe ir sobre la base que habíamos cortado previamente. La segunda premisa es que la articulación a nivel de la metacarpofalángica, de lo que sería el índice ya pulgarizado, debe ser colocada en hiperextensión previa a la fijación. Y tercero, que la fijación se realiza tanto con las agujas de Kirchner como también con puntos periósticos que nos permiten, digamos, no solamente evitar que gire o rote sobre su eje. Y finalmente las transferencias tendinosas que habíamos visto en los pasos previos, que está la liberación de la musculatura interósea. En este caso, digamos, la fijación del primer interóseo dorsal es el que se fija del lado radial del retináculo y va a ser el abductor pollicis nuevo, mientras que en el caso del primer interóseo palmar, una vez liberado, lo fijamos del lado cubital del retináculo y es el que va a hacer las veces del aductor pollicis nuevo. Acá vemos la confrontación del pulgar haciendo pinza bidigital del índice pulgarizado, disculpe, con el tercer dedo. Acá vemos el frente y en el video de seguimiento del paciente.
Este es el control postoperatorio de este paciente a los 3 años, en donde observamos que si bien es una mano que dista de una normalidad, estéticamente más que aceptable, tanto en su parte volar como en la dorsal. Y acá vemos los videos de la funcionalidad actual del paciente, sí, consiguiendo el principal objetivo, que es el de la fuerza de agarre para grandes estructuras. Y acá lo vemos posteriormente. Bueno, otro caso, paciente de 5 años, de sexo femenino, con un Claude 5 nuevamente y una deficiencia radial. Estas son, ya para ir pasando en forma más rápida, este es la demarcación preoperatoria y este es el resultado postoperatorio de la paciente. Y echamos a correr acá también nuevamente el video, en donde observamos la pinza lateral esa que realiza en el preoperatorio, en las pruebas en el consultorio, y este es el resultado con su seguimiento a 2 años, en donde vemos que consigue oponer. Esta es la función que tiene actualmente y se encuentra trabajando en forma constante, semanal, con terapistas ocupacionales, y este es el resultado del seguimiento de la paciente. ¿Qué es lo que nos habla la literatura respecto a esto? Elegí en forma arbitraria los dos trabajos que me parecieron representar mejor y más actuales, como este de Sletten, que sí, es un seguimiento de pacientes desde el año 87 al 2016, en donde evalúan 32 pacientes en este largo lapso, y vio que en esa serie los que operaron variaron entre 1 a 8 años de edad, y los dividieron en dos grupos. El grupo uno, que consistió en deformidades moderadas, y el grupo 2, que son aquellos pacientes que presentaron deformidades severas. En el caso del grupo uno, observamos que el GRIP en el seguimiento a largo plazo fue del 33% comparado con el contralateral, mientras que en promedio el pinch lateral, o sea, la pinza lateral de terminal, fue hasta el 30% del contralateral. Mientras que en los casos de deformidad severa, lógicamente, en forma grosera, todos las mediciones son mucho menos alentadoras, razón por la cual en este grado, en este grupo, digamos, de las deformidades severas, casi en forma sistemática tuvieron que adicionar oponentoplastías como procedimiento secundario. Y en este de Baric, que es un artículo del Journal of the Hand europeo del 2024, es una revisión sistemática de la totalidad de estudios que evaluaron. 7 fueron los que permanecieron, los que cumplieron con los requisitos, y evaluando 108 pacientes, y observamos nuevamente la dispersión esta, el rango que va de 12 meses a 12 años de pacientes intervenidos. Y en forma grosera, lo que más se vio beneficiado ante la pulgarización es la fuerza de grip. En menor medida, el pinch lateral, y mucho menos la pinza terminal, determinando que en promedio en esta revisión sistemática el grip varió entre el 50 al 70% del contralateral. Vemos que hay una diferencia clara con respecto al trabajo anterior, y que la pinza lateral y terminal osciló en promedio entre el 50% respecto al contralateral. Pero más allá de que, si bien es una obviedad de que el paciente con hipoplasia aislada tuvo mejores resultados que aquel que presentaba la hipoplasia más la deficiencia radial, tanto en los dos tipos de pacientes, la conformidad con el rango de movilidad y la estética, tanto del paciente como de los padres, fue aceptable. Habíamos hablado sobre la plasticidad neuronal, que les comenté que habíamos remarcado y íbamos a hablar al final. Bueno, esto que vemos acá es una expresión artística de lo que es el homúnculo de Penfield, que, como lo saben, es la representación tanto somática como motora de las estructuras del cuerpo a nivel de la corteza cerebral, y vemos de que la mano tiene una superficie tremenda dentro de lo que es el homúnculo de Penfield. Y en base a la plasticidad neuronal, ¿qué es lo que entendemos por plasticidad neuronal? Así, en forma simple, es la capacidad del sistema nervioso de modificar su estructura, su función y las interconexiones que presenta en respuesta ya sea a la experiencia, al aprendizaje del paciente, o simplemente a lesiones, como en el caso de ictus o de ACVs.
Entonces, y sabemos que la plasticidad neuronal es algo que no es propio de los niños, sino que se mantiene desde el nacimiento hasta el final de nuestros días. Lo que sí está determinado es que la plasticidad neuronal es mucho menor en los pacientes añosos que en un niño. ¿Y por qué hablamos de la plasticidad neuronal? Porque entra en juego para saber en qué momento es el ideal o cuál es el momento ideal para realizar una pulgarización del índice. Y acá hay como dos vertientes. Vamos a poner una balanza acá. En uno de los lados de la balanza, que son los que abogan por lo que son las representaciones, esto que dice acá RCT, representación cortical temprana, hay, digamos, quizás el que hizo popular a este procedimiento, que es Dieter Buch-Granco, o autores como Cosin, de que hablan de que el procedimiento debe realizarse de forma precoz para que este nuevo índice que se pulgariza tenga representación cortical, pero siempre está contrapuesto y hay otra parte de la balanza donde hay autores también de un peso tremendo como Littler o Manske, que hablan de que ya no hay representación cortical porque esta está abolida. Ellos sostienen o sostienen de que al no haber, como cualquier parte del cuerpo, lo que no se formó no tiene representación cortical, razón por la cual al no tener representación cortical, el cerebro toma como pulgar al índice, que es la estructura más lateral de todas. Razón por la cual ese movimiento en pinza que presentan los pacientes sería debido a eso y no hay posibilidades de poder representar corticalmente al pulgar. Bueno, como siempre, la balanza se suele desbalancear para algún lado y suele ser para la precocidad en el tratamiento quirúrgico, y esto está especialmente vinculado a que en pacientes de menos de 2 años está demostrado que la rehabilitación es más simple de establecer. Esto es medio, se contrapone con quizás la experiencia o lo que uno ve en el consultorio. Generalmente siempre tenemos como punto de corte los 6 años para tener ayuda del paciente, y menos de 6 años son difíciles las rehabilitaciones. Bueno, en el caso del pulgar no suele ser así. Y la otra cuestión es que a mayor edad aumenta la rigidez del índice y disminuyen las funciones automáticas o el automatismo de la mano, razón por la cual esto justificaría de que nosotros podamos realizar una pulgarización a más temprana edad. Es así que en base a todo lo que vimos, como resumen, la sindactilia es la malformación más frecuente de la mano. Las polidactilias se dividen en preaxiales, podaxiales y centrales, y bueno, hay algoritmos terapéuticos para todas ellas y para su tratamiento. Y en el caso de la pulgarización del índice, bueno, esta es una cirugía que es compleja, que tiene un enfoque plástico y estético, además de funcional, bueno, que como vimos en los casos realizados, tiene muy buenos resultados, y vemos de que tanto el paciente como sus familiares consideran que aunque pueda haber algún tipo de limitación o secuela, el beneficio supera al riesgo de este procedimiento. Bueno, nada más. Martín, nada, te felicito por la charla. La verdad que me ha gustado mucho. Los tres temas que hemos tratado han quedado muy claros. Te felicito también por los casos que has presentado. Han habido algunas preguntas en el chat que ahora las trataremos. Y bueno, también he visto que entre los asistentes, pues hay algunos especialistas que creo que también podrían participar en la discusión. De hecho, está el profesor Rodolfo Contreras, que tuve el placer de conocerlo la semana pasada. Él trabaja en el Hospital Pediátrico de Lo conozco, Caracas. Sí. Entonces, bueno, seguro que él también tiene preguntas para hacerte y poder participar en la discusión. Y también me ha parecido ver a o sea que em, si también quieren participar en la discusión. Doctor Contreras, ¿quiere hacerle alguna pregunta al doctor Pastrana? Buenos días. Felicitaciones al doctor Pastrana por su excelente conferencia. Yo solamente agregaría algo muy importante,
únicamente para reafirmar lo que es la ley de la plasticidad. Es indudable que la cirugía temprana, las malformaciones congénitas le llaman, eh, entre los años y medio y a los 2 años, favorece mucho la neuroplasticidad. Además, nosotros tenemos un límite más o menos de 2 años por 3 razones. Primero, es la edad preescolar, que el niño va a la escuela ya con el resultado funcional y cosmético aceptable. Segundo, su hígado, que es el que va a metabolizar todo el proceso anestésico, a veces de varias horas, está más maduro que un niño más joven. Y tercero, la disección y el manejo de los colgajos, tanto vasculares como cutáneos, es mucho más fácil a partir de los 2 años o dentro de los 2 años. Por eso, doctor Pastrana, le felicito, muy interesante su charla, y simplemente esto para reafirmar la edad de la cirugía, que es uno de los puntos tan importantes en la gran pregunta de los padres y de los colegas y de los muchachos de información cuando operar. Yo tengo estas tres ideas porque muy temprano hay muchas dificultades, tanto técnicas como de metabolismo anestésico en un número tan maduro. Y a partir de los 18 o 24 meses, no es que estemos en la excelencia, no estamos Perfecto. en Gracias, doctor. Comentan que había dificultades con el audio. Martín, si quieres resumir un poco la afirmación que ha dado el profesor Contreras. No, bueno, básicamente lo que yo no lo mencioné en eso, o sea, yo lo mencioné en la parte de la edad, de cual, lógicamente lo que dice el doctor es que se tiende a realizarlo a partir de los 2 años por el tema anestésico, porque la metabolización es, digamos, más segura, entre comillas, en pacientes de 2 años. Segundo, que había dicho también que el manejo de los colgajos a partir de esa edad es quizás más predecible por las estructuras vasculares, además por el hecho de que el volumen o el tamaño de las estructuras se incrementa, y la otra, el hincapié de poder hacerlo previo a la edad escolar, porque es donde, porque es verdad también que esta ciertamente es una deformidad y una cirugía que pueden ser estigmatizantes, razón por la cual uno tiende a que el paciente llegue a la edad escolar ya con su mano y la lógicamente que vimos que los resultados distan de lo que es una perfección, pero con un grado de desarrollo y un grado de pulgarización de ese índice que no solamente lo favorezca realizar agarres o aumentar la fuerza de grip, sino que lograr pinzas bidigitales que sean considerables para que el paciente pueda tener una mayor independencia. Eso es lo que decía el doctor. Sí, cierto. Gracias, doctor. A usted, doctor, un saludo. Un saludo al profesor Contreras. Em, yo te quería preguntar si hacías algún gesto asociado en esos casos de deficiencia radial, en casos de hipoplasia del pulgar, sobre la muñeca, sobre alguna centralización o... Mira, hay la segunda paciente, si vos observas bien después, tiene una cicatriz. Fue un gesto intentamos centralizarlo, ¿me entendés? Y la verdad que inicialmente el resultado había sido aceptable y después volvió a radializarse, razón por la cual eh, la mayoría de los pacientes, como dije, el 80% tiene algún tipo de deficiencia asociada, especialmente la radial, ¿me entendés? Entonces, pero también siempre lo contemplamos y lo hablábamos con los familiares y dejar bien en claro cuál era la expectativa de la cirugía y la posibilidad de algún tipo de gesto secundario sobre eso. La verdad que el resultado evaluado también por terapistas para ver si podían desde el punto de vista de las mediciones y de la evolución de la terapia, algún gesto que pueda mejorar eso. La verdad que
no hemos realizado otros gestos, pero sí, sí, poder realizar inicialmente la centralización de esa, a nivel de la muñeca y posteriormente la pulverización del índice. Nosotros no, en una hemos realizado, que es ese caso, tenemos otros más, pero bueno, como los casos representativos presente eso. Hay una pregunta en el chat de Efraín Mendoza hablando sobre el síndrome de Apert. Eh, Sí, la edad recomendada, si también sería entre 12 y 15 meses. ¿Y qué pasa? mira, como te digo, eso también, generalmente, porque vos ponete, nosotros el esquema que utilizamos de Apton, vamos a hablar solamente de la 3 esa, porque las otras no hay una gran diferencia respecto a lo que es la sindactilia simple, digamos, no simple, sino de los algoritmos que utilizamos normalmente. Si hablamos del tipo 3 que es el que varía, lo que tenemos que tener presente es que son tres etapas y que entre cada etapa tiene que haber, o lo recomienda el autor, entre 4 o 6 meses de tiempo de lapso para la revascularización de las estructuras, etcétera, ¿me entendés? Entonces, consideramos, sí, que también para lograr una mano lo más estética posible y funcional, comenzar a partir de los 2 años para realizar especialmente, para poner a plano esa coalición central que es la que genera las complicaciones y las limitaciones y vuelve complicado la resolución de estos casos. Nosotros hicimos previo a eso, otros casos siguiendo el lineamiento común, digamos, que es de la separación de las comisuras, pero sin plantear ese escenario de alteración tridimensional de esa coalición central, y la verdad que los resultados no eran lo estético, eh, no funcional, sino estéticamente favorables que nosotros contemplábamos en el preoperatorio. La verdad que en este seguimiento de Apton hay que tener presente eso. Comenzar a los 2 años creo es una edad que me parece que es correcta y, y tener presente que esto se resuelve en 2 años, un año, de acuerdo al espacio ese que tenemos que tener entre cada etapa. Que los 2 años, si fuese una sindactilia sin estas características, en donde vemos de que el dedo lateral está angulando a los dedos centrales, bueno, ahí sí, como vieron también, está recomendado creo que Cosin había puesto, es lo otro, que entre los 6 a 12 meses ya poder realizar en forma precoz eso. Nosotros nunca lo hemos realizado a menos de un año, seguro, nunca. También preguntan sobre sindactilias que afectan a los cuatro dedos trifalángicos. Tú Sí. has comentado que prefieres hacerlo en diferentes tiempos. Sí, Eh, viste que hay médicos que realizan liberaciones de dedos contiguos, todos en una única vez. No sé cómo lo realizás vos. Nosotros, quizá por un temor y por el hecho de la descripción, no en uno, sino en múltiples textos, que cuanto más severa es la alteración, es más frecuente que puedas tener algún el colateral, especialmente el lateral, los laterales, ya sea el radial del índice o el cubital, especialmente del quinto dedo del meñique, que estén o disminuidos en su calibre o agenésicos. Entonces, la verdad que no nos arriesgamos, solemos hablar bien con los padres y nunca operamos comisuras contiguas. Dejamos un tiempo de revascularización también que varía entre 4 o 6 meses y posteriormente completamos. Y en la segunda etapa, si tenemos que hacer algún tipo de retoque o profundizar mejor las comisuras, también lo hacemos. pues quedan resueltas las dos preguntas. También el tiempo entre las cirugías, que es entre 4 y 6 meses. Eh, Sí. mm, También preguntan si tienes experiencia al independizar los dígitos centrales en el síndrome de Apert en utilizar expansores cutáneos para garantizar una mejor cobertura cutánea. Yo la verdad que no, pero no. No, nosotros ahí trabajando en el Garraham no era posible porque no habían los medios económicos para eso, sino siempre si bien el Garrahan, te dije, es el hospital más grande de la Argentina, tiene banco de tejido, así que en esa cuestión fenomenal porque tanto parte ósea como membranas amnióticas como aparatos extensores quizás completos eran posibles para nosotros,
pero no contábamos con eso, entonces siempre los resolvíamos con injertos libres, en el caso de requerir, pero no expansores, no simplemente por la cuestión económica. Luego Allora, Sergi, sí, Rodolfo. allora, bueno, referente a las pastillas de los antiguos, otras cirugías un poco claro, porque tenemos un uso avanzado de Rodolfo, es que yo tengo muchísimos problemas para escucharte. No sé si es una cuestión del micrófono. que puede hacer. Bueno, Ahora, voy a aumentar el volumen de la voz. Digo que nosotros en el Hospital Ortopédico Infantil tenemos un curso avanzado sobre malformaciones congénitas de la mano y hemos llegado a la conclusión de que la prudencia en el tratamiento de las lesiones congénitas de la mano es una buena amiga. Yo pienso que de nada se gana con hacer de sindactilia, cura de sindactilia en dedos continuos, porque la malformación no solo en la piel, o no solo en la parte ósea, puede también comprometer el miembro plana a los paquetes bacterionerviosos. Entonces sería demasiado arriesgado y un fracaso en ese momento es de verdad catastrófico. Entonces nosotros somos más prudentes y preferimos hacer la cura sin taquilla en dedos no continuos. no, no, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo también prefiero ser conservador. Lo que pasa que como en los últimos años ha aparecido literatura, sobre todo china, en la que pues, se hacen liberaciones de todas las comisuras de forma simultánea, era un poco por ver cuál era vuestro modo de actuación. Pero sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Sergi, El Sí. caso sería necesario hacer un estudio vascular a un niño de 2 años, hacer un estudio vascular para ver cómo está un poco, no es descartable, pero encarece los costos y además de eso, no creo que la técnica que pueda efectuar para que no sea posible. Yo creo que la prudencia es mucho mejor. Sergi, voy Sí, a aprovechar de agregar algo. sí, sí, Por ahí adelante. conversaban sobre lo de las sindactilias y nombraste en China. Tuve la oportunidad en un momento de estar con James Chin, con el doctor Soldado allá en Barcelona, y ver cómo realiza, de hecho, la liberación de sindactilias contiguas en un mismo tiempo quirúrgico, como de hecho está descrito en su artículo. Es interesante porque precisamente, como dice el doctor Contreras, viniendo de la escuela de Caracas en el Hospital Ortopédico Infantil, pues no hacemos las liberaciones en general todas en un mismo tiempo quirúrgico, sino priorizamos, como bien lo menciona el doctor Pastrana. Entonces, pero ya viéndolo cómo ella realiza y lo describe en su artículo, porque el detalle técnico quirúrgico es el desgrasado que ella realiza al momento de hacer esa liberación de estas sindactilias, teniendo pues, obviamente mucho cuidado con los colgajos para evitar que se necrosen, ¿no? Pero el resultado es muy bueno y la verdad es que tanto estético como funcional, porque vi que hace buen llenado después de la liberación de las sindactilias. Eso con respecto a las sindactilias. Y el segundo punto, con respecto a lo de las manos zambas, muchas veces como cirujanos, a veces en el afán de querer tener una mano estética, sobre todo cuando nos llegan más tardíos, que muchas veces estos pacientes acuden muy tardíamente, ya estos pacientes con patologías congénitas a veces hasta se han adaptado a ciertas Claro. patologías, ¿ok? Y funcionalmente ellos están tan bien que ya siendo grandes para tomar decisiones, bueno, 12, 13 años, ellos mismos te dicen, yo me desenvuelvo tan bien que no quiero que me hagan nada en la mano. Ojo, tenemos una experiencia con una niña que llegó fue por una fractura de húmero y ella no quería que hiciéramos ni siquiera alguna centralización, ni hiciéramos más nada porque ella se desenvolvía muy bien así como estaba. Entonces, pues las patologías congénitas, a veces hay que entrar en contexto también de la patología y ver cómo se desenvuelve, porque muchas veces tratando de nosotros hacer una realineación o mejorarlo estéticamente, funcionalmente no los ayudamos. Eso también hay que tenerlo en cuenta en la patología congénita.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, Muchas veces es más una pretensión personal que una necesidad del paciente. Sí, sí, sí. totalmente de acuerdo. Pero excelente, excelente, doctor Pastrana, un placer. Igualmente, gracias. Martín, te quería preguntar sobre un paso un paso técnico de la pulgarización que yo creo que es bastante complejo y que creo que es importante que quede claro, que es esa hiperextensión de la metacarpofalángica. Un poco que nos expliques cómo te orientas para lograr esa hiperextensión y un poco cuál es el sentido de ese paso. Bueno, el hecho de lograr la hiperextensión de la articulación es para poder, porque si no queda muy antepulsado el índice. Entonces, al hiperextenderla previamente a la fijación, vos buscás, lógicamente también siempre realizando digamos, el control de la oposición y de que queden punta con punta enfrentados el nuevo pulgar y el dedo medio y el dedo y el anular, pero esa es la característica para que la faceta articular quede dispuesta, hiperextendida y no tienda digamos, a irse hacia ventral, porque ahí pierde antepulsión el pulgar y el resultado final no es del todo apropiado. Y como ahí lo dejaba, que nosotros seguimos la técnica que no es otra de Cosin, el, la fijación, digamos, con las clavijas generalmente suele ser una, porque por el tamaño del dedo tampoco o quizás dos, para evitar que sea que el efecto es de rotar sobre el eje. A su vez lo complementamos con los puntos de sutura, como también había descrito, para facilitar especial del periósteo con el periósteo de la cabeza del metacarpiano trasladada, ¿me entendés? Marcos Saavedra pregunta sobre posibles rigideces articulares después de pulgarizaciones y después sobre el tiempo de protocolo de fisio y de terapia ocupacional que necesitan estos niños. Bueno, el tiempo, ¿qué es lo primero? Rigideces. Ah, bueno, eso de la rigidez, mira, después al que quiera le comparto el artículo, bueno, eso también está en en otras publicaciones. Las, quizás las principales causas de la rigidez que es, primero y principal, que todo procedimiento quirúrgico conlleva la posibilidad de una rigidez. O sea, partiendo desde ese punto de vista, esa es una de las principales causas. La segunda es la edad, que vieron de que cuanto más grande es el paciente, el índice se va poniendo cada vez más rígido. Tercera cosa es al acortar y trasladar digamos, al índice pulgarizado, las estructuras extrínsecas también tienen un proceso de adaptación y generalmente tiende a la rigidez. Y la cuarta cosa es que los músculos interóseos, eso, que transferimos para que vuelvan a ser para que sean los nuevos aductor y abductor, pólisis, cambian su sitio de inserción, razón por la cual todo ese tipo, y además que una cirugía en donde la exposición es máxima, digamos, al punto de que resecamos el metacarpiano. Entonces, la confluencia de todos esos factores es la que determina de que tiendan a tener una rigidez. Y bueno, generalmente la otra pregunta era el tema del tiempo de la terapia ocupacional y son prolongados. Nosotros en el hospital teníamos la dificultad y la limitación de no contar con terapistas ocupacionales dentro del Garraham y a su vez el que el paciente pueda acceder a uno en otro hospital público, la verdad que era muy difícil también. A veces lo podíamos le podíamos dar la terapia hablando con alguna terapista ocupacional para realizar algún tipo de presupuesto o de seguimiento y hay otras personas que lo seguían ya por amor a la profesión. Así que en el caso nuestro eso era lo más difícil de establecer, pero si de realizarlo, ejemplo, el chiquito ese de 2 años y medio actualmente tiene 5 años y medio para 6 y no ha dejado, también depende muchísimo de la injunia y del seguimiento, como siempre, de los padres, porque ese chiquito no ha dejado nunca.
vieron los resultados que son más que aceptables e incluso está andando en bicicleta ya. Así que, bueno, creo que dependen, son múltiples los factores, la posibilidad, el acceso, el seguimiento de los padres. Todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero es verdad que vemos mucha variabilidad entre algunos padres que son demasiado meticulosos y persistentes y hay otros que por muchísimas razones no lo pueden ser. Y bueno, lógicamente que eh, el que más realiza su rehabilitación va a tener la posibilidad y a una edad adecuada va a tener un resultado funcional superior al que no lo realiza. Última pregunta de la doctora Saralegui, que pregunta sobre esos pacientes que presentan después de una liberación de sindactilias, cicatrices hipertróficas o queloides en el dorso de la mano, que generalmente pues, estéticamente son bastante negativas. Sí. Eh, si te ha pasado en alguna ocasión, si has encontrado algún factor que podría estar relacionado y cómo lo Bueno, eso, lo de las cicatrices queloides está estudiado. Eh, el tema generalmente para el que organiza, vendría a ser, así dicho groseramente, el que organiza la disposición de las cicatrices es un linfocito T helper del tipo 1 y cuando hay algún tipo de alteración que se expresa el tipo 2 lo que genera eso son esas, en vez de la disposición en forma organizada, como lo hace la mayoría de la gente que cicatriza en forma normal, en el caso de las queloides es una cicatriz totalmente desordenada y razón por la cual eso es lo que genera este tipo de cuadro. Nosotros nos manejamos en ese caso, hemos tenido algunos casos y en el seguimiento de los pacientes compramos, además de algún tipo de crema o algún tipo de ayuda que le pedimos a algún especialista o dermatólogo o algún cirujano plástico que tienen, digamos, tienen seguimiento frecuente de ese tipo de pacientes, la colocación de planchas siliconadas con vendajes tipo Coban realizados por la terapista ocupacional, que también eso, nuevamente, no sé cuál será el valor ahí en España, pero acá son costosos los parches, así que muchas veces nos ha tocado a nosotros conseguir los parches para poder favorecerlo, porque los hospitales son públicos y no muchos si bien era difícil conseguirlos, también era difícil una vez que los conseguían y había disponibilidad, abonarlos. Así que bueno, básicamente eso. Muy bien, Martín. Pues en principio no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere añadir algo más. Yo por mi parte felicitarte por la presentación y por la claridad de todas las respuestas. Y también pues agradecerle a Rodolfo y a Neomar que hayan participado en la discusión. No sé si quieres... No, no, solamente de que ahí en el chat pusieron, Marco Saavedra puso de que la prevención y el manejo de la fibrosis post-trauma quirúrgico a partir de la quinta, sexta semana responden bien al uso de triamcinolona. También es difícil por lo menos a los pacientes que hemos querido ya en el ámbito adulto infiltrar con esto, la mayoría refiere limitaciones para poder acceder a la triamcinolona, que de tercera generación corticoide, y ahí dice, y ahora con procaína al 1% semanalmente. Así que bueno, yo se lo agradezco porque vamos a comenzar a hacer eso también. Muy bien, pues nada, gracias a todos por participar y nada, gracias a ti Martín por la charla, que ha sido muy buena. Nada, nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Saludos, gracias a todos. Gracias a vos también.